Un hombre esperando fuera de un banco interrogado por planear un robo. Un hombre sentado en un escalón comiendo al mediodía detenido por allanamiento. Un hombre revisando su teléfono cerca de una joyería, registrado por vigilar la ubicación. Cada queja terminaba de la misma manera. Formación obligatoria de desescalada que Brennan asistió pero nunca aplicó. Una tarde de viernes en el centro de Baltimore, su patrón de ver amenazas en hombres negros pacíficos chocó con alguien que literalmente no podía verlo en absoluto, y ese momento pondría fin a la carrera de Brennan, costaría a la ciudad $1.000.000 y obligaría a un departamento a enfrentar las quejas que habían estado archivando durante medio siglo. Un hombre negro de unos 40 y tantos años, Jerome Washington, estaba sentado en un banco público frente a un CVS esperando el autobús de la Ruta 3. Su bastón blanco plegable apoyado contra su pierna, su gorra de béisbol roja protegiendo su rostro del sol de enero. Sin crimen, sin disturbios, sin violación, solo un hombre ciego usando el transporte público para regresar de su cita semanal de fisioterapia. Pero el oficial Brennan procesó la escena a través de un filtro tan distorsionado por el prejuicio que confundió un dispositivo de movilidad reconocido federalmente con un arma potencial. Interpretó la adaptación a la ceguera como engaño y transformó una espera rutinaria de autobús en una confrontación que destruiría su propio futuro. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ve? Si es su primera vez aquí, por favor, haga clic en ese botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Baltimore, Maryland. La esquina de Pratt Street y Light Street, en el corazón del distrito financiero del centro, donde las torres de oficinas proyectan largas sombras sobre las aceras abarrotadas de tráfico de la hora del almuerzo y viajeros al anochecer. El área bulle de actividad durante las horas de oficina, pero se calma a un ritmo más tranquilo a media tarde, cuando la mayoría de los trabajadores han regresado a sus escritorios y las calles pertenecen a compradores, turistas y personas con recados que hacer. Eran las 3:45 de la tarde de un viernes de enero. El sol se cernía bajo en el cielo, brillante pero no cálido. El tipo de día de invierno donde la luz se siente engañosa, prometiendo un calor que no puede entregar. La temperatura rondaba los 3 grados centígrados. La gente caminaba con paso rápido, con los hombros encogidos contra el frío, concentrada en llegar a donde fuera que necesitara ir. Jerome Washington había perdido la vista 11 años antes. 11 años desde que un accidente de construcción le había seccionado los nervios ópticos, sumiéndolo en una oscuridad permanente antes de cumplir los 35. Sin luz, sin sombras, sin percepción alguna, ceguera total. Así que había reconstruido su vida desde esa oscuridad. Había pasado 18 meses en rehabilitación, aprendiendo habilidades de orientación y movilidad. Había dominado su bastón blanco, aprendió a navegar por el sistema de autobuses de Baltimore, contando paradas y escuchando anuncios de audio. Se entrenó para cocinar, limpiar y gestionar su apartamento de forma independiente. Jerome trabajaba como representante de atención al cliente telefónico para una compañía de seguros, un puesto que requería paciencia, comunicación clara y atención al detalle, nada de lo cual requería vista. Esa tarde se había tomado medio día libre del trabajo para asistir a su cita semanal de fisioterapia para un dolor de espalda crónico derivado del mismo accidente que le había arrebatado la visión. La sesión había ido bien. Su terapeuta estaba a 3 cuadras de la parada del autobús. Había recorrido el camino docenas de veces, su bastón barriendo la acera delante de él, la ruta memorizada en su mente. Había llegado al banco 5 minutos antes de la hora programada de su autobús. Así que se sentó, plegó su bastón a una longitud más corta para sujetarlo más fácilmente y esperó. Su teléfono estaba en su bolsillo, reproduciendo un podcast a través de auriculares de conducción ósea que dejaban sus oídos abiertos para escuchar su entorno, una medida de seguridad que los peatones ciegos usan para mantenerse al tanto del tráfico y las personas que se acercan.
Estaba precisamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días, esperando el transporte público con el dispositivo de movilidad que la ley federal protege y que la sociedad debería reconocer. Pero el oficial Kyle Brennan no reconoció nada excepto sus propias suposiciones. Brennan había sido asignado a patrulla en el centro durante 4 de sus 5 años en el PD de Baltimore. Sus supervisores lo describían como hipervigilante, alguien que informaba de más actividad sospechosa que cualquier otro oficial de su turno. Pero la hipervigilancia era solo otra palabra para perfilación. En 5 años, Brennan había generado 13 quejas formales. 12 de ellas compartían patrones idénticos. Un hombre negro fuera de una sucursal de Wells Fargo, claramente esperando a alguien. Brennan lo detuvo, exigió identificación, lo acusó de planear actividad criminal. El hombre era un cliente del banco esperando a su esposa. Queja presentada, desestimada con anotación sobre iniciativa del oficial. Un hombre negro sentado en los escalones de una iglesia comiendo un sándwich. Brennan lo interrogó por allanamiento de morada a pesar de que los escalones de la iglesia son espacio público. El hombre era miembro de la iglesia tomando su descanso para almorzar. Queja presentada. Cerrada después de que Brennan completara la formación en relaciones comunitarias. Un hombre negro parado cerca de una casa de empeño mirando su teléfono. Brennan lo detuvo y registró, convencido de que estaba coordinando un robo. El hombre era un repartidor revisando su GPS. Queja presentada, resuelta con requisito de formación en sensibilidad. El patrón era innegable. Hombre negro en espacio público. Brennan inventa intenciones criminales. Brennan escala. Queja presentada. Formación asignada. Sin consecuencias reales. Sin disciplina que importara. El sargento de formación de Brennan lo había señalado por perfilación agresiva durante su periodo de prueba, pero finalmente lo aprobó porque la crisis de personal del PD de Baltimore significaba que no podían permitirse perder personal que aprobara las pruebas básicas de competencia. Así que Brennan siguió patrullando. Sus prejuicios sin cuestionar, su patrón sin romper, sus supervisores archivando sus quejas en carpetas que acumulaban polvo. Esa tarde, la centralita recibió una llamada anónima. Hombre sospechoso, cerca de Pratt y Light, posiblemente armado, ropa oscura, sombrero rojo, sentado solo con lo que parecía una pipa o un garrote. Hombre negro, 40 y tantos, aparentemente, vigilando el CBS. Brennan respondió en minutos. Esto era el tipo de llamada que él anhelaba. Intervención proactiva, detener el crimen antes de que sucediera. No cuestionó la percepción del llamante, no consideró explicaciones alternativas, simplemente respondió con la suposición de que donde había humo tenía que haber fuego. Acercó su coche patrulla al bordillo y escaneó el área. Allí, en un banco rojo frente al CBS, un hombre negro, gorra de béisbol roja, gafas de sol oscuras, camisa a rayas azules, sosteniendo lo que parecía una varilla o bastón blanco. La mente de Brennan procesó la escena a través de su filtro habitual. Persona sospechosa, posible arma, necesita investigación. No notó las bandas reflectantes en el bastón. No observó el distintivo color blanco que señala la ceguera en todos los estados. No consideró que un hombre sentado pacíficamente sin lenguaje corporal agresivo pudiera no ser una amenaza. Vio lo que siempre veía cuando miraba a hombres negros en espacios públicos, alguien que no pertenecía, alguien tramando algo, alguien que necesitaba ser controlado. Brennan salió de su vehículo y se acercó con la mano derecha cerca de su arma de servicio. ¿Crees que los oficiales deberían enfrentar suspensión obligatoria después de 10 quejas similares? Deja tu respuesta abajo. Jerome escuchó los pasos acercarse desde su izquierda. Botas pesadas sobre el hormigón. Paso decidido. Giró la cabeza ligeramente hacia el sonido. Un reflejo humano natural para reconocer a alguien que entra en tu espacio personal, incluso cuando no puedes verlo. Disculpe, señor. ¿Qué hace usted por aquí?
Jerome reconoció el tono de inmediato. Autoridad teñida de sospecha. Había pasado por esto antes, aunque generalmente de guardias de seguridad que pensaban que las personas ciegas debían estar perdidas o confundidas. No de oficiales de policía, simplemente esperando mi autobús. ¿Por qué? Esto no es una parada de autobús. ¿Qué es eso que tiene en la mano? El ceño de Jerome se frunció bajo sus gafas de sol. Oficial, esta es definitivamente una parada de autobús. La ruta 3 para aquí cada 20 minutos. Y esto, levantó ligeramente el bastón. Es mi bastón. Soy ciego. Brennan estudió el rostro de Jerome. La cabeza de Jerome estaba girada hacia él. Las gafas de sol oscuras reflejaban la propia imagen de Brennan. Para alguien que nunca había sido entrenado para entender la ceguera, parecía contacto visual directo. Usted está mirándome fijamente, y eso parece un arma. Jerome soltó una pequeña risa involuntaria, no por diversión, sino la reacción más absurda a una situación tan ridícula que desafiaba la comprensión inmediata. No lo estoy mirando, señor. Solo oigo su voz. No puedo ver nada. Estas gafas de sol no son una elección de moda. Soy completamente ciego. Esto es un bastón blanco de movilidad. Es como navego por el mundo de forma segura. La mandíbula de Brennan se tensó. Por su experiencia, las personas que afirmaban tener discapacidades a menudo mentían, fingían, intentaban obtener simpatía o evitar consecuencias, y este hombre, Jerome, giraba la cabeza, respondía a señales visuales, actuaba de maneras que Brennan pensaba que las personas ciegas no deberían. Bueno, recibimos una llamada sobre un hombre con lo que parecía un arma, y usted coincide con la descripción. ¿Un arma? La voz de Jerome mostraba incredulidad mezclada con una creciente preocupación. Oficial, esto es un bastón blanco plegable con cinta reflectante. Está registrado en la Federación Nacional de Ciegos. Está literalmente diseñado para ayudar a las personas con pérdida de visión a moverse de forma independiente y señalar a otros que no podemos ver. Si realmente lo mira, verá que no es un arma. Pero Brennan no estaba mirando el bastón, estaba observando a Jerome, analizando su lenguaje corporal, convencido de que esto era algún tipo de actuación diseñada para evitar el escrutinio. Necesito ver alguna identificación y necesito que deje ese bastón en el suelo. El ritmo cardíaco de Jerome se aceleró. Había escuchado historias de otros amigos ciegos, historias sobre encuentros policiales que salieron mal, historias sobre ayudas de movilidad incautadas o destruidas, historias sobre personas ciegas obligadas a navegar sin sus bastones, dejadas vulnerables y desorientadas. Nunca pensó que le sucedería. Oficial, estaré encantado de proporcionar identificación, pero no puedo dejar mi bastón. Es un dispositivo médico. Está protegido por la ley de estadounidenses con discapacidades. Necesito orientarme para caminar de forma segura, para evitar obstáculos. Pedirme que lo baje es como pedirle a alguien en silla de ruedas que se levante y camine. La mano de Brennan se movió hacia su radio. Señor, no se lo pediré de nuevo. Baje el bastón. Y le digo, legalmente no puedo cumplir esa solicitud. Soy ciego. Esta es mi ayuda de movilidad. Tengo documentación, tengo identificación, pero no renunciaré a mi capacidad de navegar de forma segura. Aquí es donde la ignorancia se transforma en peligro. El oficial Kyle Brennan nunca había completado una formación integral sobre discapacidades. Había asistido a una presentación de PowerPoint de 2 horas durante su formación en la academia, pero solo cubría discapacidades físicas como sillas de ruedas y audífonos, no ceguera. Nunca había aprendido que los bastones blancos están protegidos federalmente. Nunca se le había enseñado que pedirle a alguien que renuncie a su dispositivo de movilidad es ilegal e inhumano. Todo lo que Brennan entendía era su formación sobre cumplimiento y control, la doctrina de que la obediencia equivale a seguridad y la resistencia a amenaza. Y Jerome Washington, sentado en un banco defendiendo su derecho legal a sostener su bastón de movilidad, se registró en la mente de Brennan como resistencia. Levántese. Manos donde pueda verlas. Jerome no se levantó.
no por desafío, sino por necesidad. Levantarse sin su bastón significaba perder su orientación. No podía ver dónde estaba posicionado Brennan, no podía identificar los obstáculos a su alrededor. No sabía si había escalones, postes u otros peligros. Levantarse sin su bastón significaba un posible accidente. Oficial, por favor, escúcheme. Soy ciego, no puedo verlo, no puedo ver mi entorno. Si me levanto sin mi bastón, no sé dónde estoy. Podría caerme, podría chocar contra algo. No me estoy negando a cooperar. Estoy tratando de mantenerme seguro. Brennan activó su radio. Centralita, necesito refuerzos en Pratt y Light. Sujeto masculino negándose a cumplir órdenes. Posible arma. Jerome escuchó esas palabras y sintió que el hielo inundaba sus venas. Arma. Oficial. Usted está creando una situación peligrosa de la nada. Soy un hombre ciego esperando un autobús. Este es mi bastón. Usted está escalando la situación. Un segundo coche patrulla llegó en 90 segundos. La oficial María Santos salió. Una veterana de 16 años que había trabajado con Brennan en turnos anteriores y había aprendido a cuestionar su juicio. Se acercó e inmediatamente evaluó lo que Brennan aparentemente no podía ver. Un bastón blanco plegable, con distintivas marcas reflectantes. Un hombre con gafas oscuras, con pequeños puntos blancos en las sienes. Un indicador común de pérdida de visión. Un hombre sentado con calma, sin postura agresiva, sin indicadores de amenaza, solo alguien claramente asustado y confundido. Santos había completado formación avanzada sobre discapacidades el año anterior. Reconoció exactamente lo que estaba presenciando. Brennan, ¿cuál es la situación? Llamada anónima informaba de posible arma. Sujeto negándose a cumplir. No quiere dejar el bastón que sostiene. Santos se acercó a Jerome, su voz tranquila y profesional. Señor, soy la oficial Santos. ¿Puede decirme su nombre? Jerome se giró hacia su voz, aliviado de escuchar a alguien que sonaba menos confrontacional. Mi nombre es Jerome Washington. Soy ciego. Estaba sentado aquí, esperando el autobús de la Ruta 3 para ir a casa después de mi cita de fisioterapia. Este oficial se me acercó y me dijo que bajara mi bastón de movilidad. Le expliqué que no podía hacerlo porque lo necesitaba para orientarme. Él lo llamó arma. No es un arma. Es un bastón blanco. Estoy registrado en la NFB. Tengo mi identificación. Solo quiero ir a casa. Santos examinó el bastón de cerca. Cuerpo blanco, mango negro, bandas rojas reflectantes a intervalos regulares, secciones plegables. Todo en él gritaba ayuda de movilidad, no arma. Brennan, dijo Santos en voz baja, su tono agudo con ira contenida. Ese es un bastón blanco. Él es ciego. Este es un dispositivo de movilidad protegido federalmente. Sigue mirándome. Se está orientando a tu voz. Eso es lo que hace la gente cuando no puede ver. Las personas ciegas giran la cabeza hacia el sonido. Eso no es visión, es oído. Santos se volvió hacia Jerome. Señor Washington, lamento este encuentro. No tiene ningún problema. Tiene todo el derecho legal de esperar aquí su autobús. Jerome exhaló lentamente. Gracias, oficial Santos. Santos se volvió hacia Brennan. Su voz bajó a un susurro airado. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? Detuvo a un ciego por sostener su bastón. Llamó a un dispositivo de movilidad un arma. Le exigió que renunciara a la única herramienta que le permite moverse de forma independiente. La cara de Brennan se sonrojó. La llamada decía que la llamada era errónea y usted no verificó antes de escalar. Llamó pidiendo refuerzos para un hombre discapacitado, esperando el transporte público. Una mujer que había estado observando desde dentro del CBA salió. Oficial, veo a este hombre aquí 2 veces por semana. Siempre espera ese autobús. Es ciego. Todos en el vecindario lo conocen. Lo que acaba de pasar es discriminación. Varios otros testigos se habían reunido, teléfonos listos, grabando. La evidencia se acumulaba en tiempo real. Vídeo que mostraba a Jerome sentado pacíficamente. Audio capturando cómo explicaba su ceguera repetidamente. Imágenes de Brennan negándose a escuchar. Santos llamó por radio a un supervisor,
El sargento Dennis Cole llegó en 8 minutos. Era un veterano de 23 años que había visto todo tipo de errores de oficiales y no tenía tolerancia cero para aquellos arraigados en la ignorancia o el prejuicio. Habló con Santos, revisó el bastón él mismo, habló con los testigos y escuchó el relato de Jerome. Luego se acercó a Brennan con una expresión que podía congelar el agua. Insignia y arma de servicio. Licencia administrativa. Con efecto inmediato. Los ojos de Brennan se agrandaron. «Sargento», respondía una llamada de armas. Detuvo a un ciego por usar su bastón blanco. Llamó a una ayuda de discapacidad protegida federalmente un arma. Le exigió que renunciara a su capacidad de navegar. Creó una violación de la ADA que ahora está documentada por múltiples testigos con pruebas en video. Insignia. Arma. Inmediatamente. Brennan los entregó. Sus manos temblaban al darse cuenta de que su carrera acababa de terminar por algo que aún no entendía del todo. Cole se volvió hacia Jerome. «Señor Washington, soy el sargento Cole. Me disculpo en nombre del PD de Baltimore. Esto nunca debió haber ocurrido. El oficial Brennan no reconoció las adaptaciones por discapacidad que deberían ser instintivas para cualquier oficial capacitado. Realizaremos una investigación completa. Puede irse cuando llegue su autobús, y si decide presentar quejas formales o emprender acciones legales, cooperaremos plenamente». Jerome se puso de pie con cuidado, su bastón ayudándole a orientarse. «Sargento, aprecio su profesionalismo, pero necesito que entienda algo». Estaba aterrorizado. No podía ver lo que sucedía a mi alrededor. Escuché que llamaron refuerzos. Escuché posible arma. Soy un hombre negro ciego sentado en un banco, y su oficial me trató como a un criminal. Conozco mis derechos. Conozco la ADA. Sé que lo que acaba de suceder fue ilegal, y emprenderé acciones legales. ¿Deberían los bastones blancos incluirse en la formación obligatoria de reconocimiento antes de que los oficiales completen la academia? Hazme saber qué piensas. Esa noche, la historia explotó en las redes sociales y en las noticias locales. Hombre ciego de Baltimore detenido por usar bastón de movilidad. Oficial llama bastón, blanco arma. Exige que el hombre discapacitado renuncie a su ayuda. Defensores de la ADA condenan al BPD después de que la policía detuviera a un ciego en una parada de autobús. Múltiples testigos habían subido sus videos. La filmación mostraba todo. Jerome sentado pacíficamente en el banco, Brennan acercándose agresivamente. La conversación en la que Jerome explicó pacientemente su discapacidad varias veces. La negativa de Brennan a reconocer lo obvio. La llamada de refuerzos. La intervención de Santos. La creciente multitud de testigos. Las organizaciones nacionales de discapacidad respondieron de inmediato. La Federación Nacional de Ciegos emitió una declaración mordaz. El Consejo Americano de Ciegos pidió la destitución de Brennan y la reforma de todo el departamento. La Red Nacional de Derechos de Discapacidad ofreció a Jerome representación legal, aunque no la necesitaba. Contrató a un abogado de derechos civiles especializado en violaciones de la ADA en 24 horas. La demanda nombraba al oficial Kyle Brennan, a los supervisores que desestimaron sus 13 quejas anteriores y al PD de Baltimore. Las reclamaciones eran exhaustivas. Discriminación por discapacidad según la ley de estadounidenses con discapacidades. Detención ilegal sin sospecha razonable ni causa probable. Falta de proporcionamiento de adaptaciones razonables para la discapacidad. Violación de los derechos civiles federales. Infligir intencionalmente angustia emocional. Indiferencia deliberada por parte del departamento al patrón documentado de detenciones discriminatorias de Brennan. La demanda incluía el historial disciplinario completo de Brennan. 13 quejas formales a lo largo de 5 años, 12 involucrando a hombres negros en espacios públicos, cada una de ellas desestimada con formación que nunca se aplicó, ni una sola resultó en una disciplina significativa. Los abogados de la ciudad de Baltimore examinaron el caso y llegaron a una conclusión ineludible. La ciudad no tenía defensa.
Las imágenes de la cámara corporal grabaron a Brennan deteniendo a un hombre ciego que portaba un bastón blanco fácilmente identificable. El audio captó a Jerome explicando su discapacidad en términos claros y pacientes. El video mostró a Brennan escalando la situación a pesar de esas explicaciones. Los testigos corroboraron cada detalle. Las violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, eran un caso de manual. Las violaciones a los derechos civiles eran innegables. La ciudad llegó a un acuerdo 14 meses después. $1 millón fueron pagados a Jerome Washington, uno de los acuerdos más cuantiosos por discriminación por discapacidad en la historia de Maryland. El oficial Kyle Brennan fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue exhaustiva e inequívoca. El oficial Brennan detuvo a un individuo discapacitado por utilizar una ayuda de movilidad protegida a nivel federal. Demostró una ignorancia fundamental sobre las acomodaciones para discapacitados a pesar de la capacitación disponible. Trató un bastón blanco, el símbolo universal de la ceguera, como un arma potencial. Escaló una situación no amenazante, requiriendo la intervención de un supervisor y creando una responsabilidad significativa para el departamento. Su patrón establecido de detenciones discriminatorias, documentado a través de 13 quejas en 5 años, revela una incapacidad para servir sin prejuicios. El empleo fue terminado de inmediato y sin derecho a apelación. El nombre de Brennan fue ingresado en el Índice Nacional de Desertificación. Su carrera en cumplimiento de la ley terminó permanentemente. En cada estado intentó apelar a través de su sindicato. El sindicato revisó las imágenes de la cámara corporal que mostraban a Brennan llamando a un bastón blanco un arma y declinó impugnar el despido. No había defensa posible. Brennan emitió un breve comunicado a través de su asesor legal. Fallé en identificar adecuadamente el dispositivo de movilidad del señor Washington y no apliqué adecuadamente la capacitación de concienciación sobre discapacidad. Acepto la responsabilidad. La respuesta de Jerome Washington fue directa y contundente. El oficial Brennan no falló en identificar mi bastón. Se negó a escuchar cuando se lo identifiqué múltiples veces. Eligió ver un arma porque ya había decidido que yo era una amenaza. Eso no es un fallo de capacitación. Es un fallo de carácter facilitado por un departamento que ignoró 13 quejas. El Departamento de Policía de Baltimore se enfrentó a un intenso escrutinio desde múltiples ángulos. ¿Cómo había continuado patrullando Brennan con 13 quejas? ¿Por qué la capacitación de concienciación sobre discapacidad era opcional en lugar de obligatoria? ¿Qué medidas de rendición de cuentas existían para los oficiales con patrones documentados de discriminación? Asuntos Internos inició una revisión sistémica. Sus hallazgos confirmaron lo que los defensores habían argumentado durante años. Quejas documentadas, pero no investigadas a fondo. Requisitos de capacitación asignados, pero nunca verificados para su cumplimiento, y supervisores que priorizaban la retención de oficiales sobre la protección comunitaria. No existía educación obligatoria sobre derechos de las personas con discapacidad, a pesar de la considerable población de discapacitados en Baltimore. Las reformas fueron anunciadas 11 meses después. Capacitación obligatoria e integral de concienciación sobre discapacidad antes de la patrulla en solitario. Investigación automática desencadenada por 3 quejas similares en 2 años. Revisión en tiempo real de las cámaras corporales para todos los encuentros que involucraran acomodaciones para personas con discapacidad. Asociación formal con organizaciones de derechos de las personas con discapacidad para la educación continua de los oficiales. Y un período de entrenamiento de campo extendido con protocolos de evaluación mejorados. Jerome Washington testificó ante el Consejo Municipal de Baltimore. Su testimonio fue claro, medido y devastador. He sido ciego durante 11 años. He aprendido a cocinar para mí, a mantener mi apartamento, a conservar un empleo, a navegar el transporte público y a vivir de forma independiente. Mi bastón blanco hace posible todo eso. No es solo una herramienta, es mi independencia.
Es mi seguridad. Está protegido por la ley federal por una razón. El oficial Brennan me vio sosteniéndolo y decidió que era un arma. No porque pareciera amenazante, sino porque en su mente un hombre negro sosteniendo cualquier cosa en público debe ser peligroso. Él se detuvo. Le dije que era ciego. Le expliqué qué era el bastón. Cité la ADA. Fui paciente y calmado a pesar de estar aterrorizado. Y aún así, pidió refuerzos, exigió que entregara mi ayuda de movilidad y creó una situación en la que realmente temí por mi seguridad. Eso no es un accidente, eso no es un malentendido, eso es un prejuicio tan profundo que anula el sentido común, la ley federal y la decencia humana básica. Su voz se fortaleció. $1.000.000 es significativo, pero no cambia lo que sucedió. No borra el trauma de ser criminalizado por ser ciego y negro. No restaura mi sensación de seguridad cuando espero un autobús y no evita que el próximo Kyle Brennan detenga a la próxima persona ciega que resulte ser negra y esté sosteniendo un bastón blanco. ¿Por qué algunos oficiales interpretan las acomodaciones para personas con discapacidad como un comportamiento sospechoso? Comenta tus pensamientos. Esto no se trataba de una tarde de viernes. Esto no se trataba de una parada de autobús. Se trataba de un sistema que permitió a Kyle Brennan perfilar personas durante 5 años sin consecuencias significativas. 13 quejas, 12 involucrando a hombres negros, todas documentadas, todas archivadas, todas desestimadas, con una capacitación que no cambió nada. La ley de estadounidenses con discapacidades se convirtió en ley federal en 1990. Más de 3 décadas de protecciones legales, más de 30 años de requisitos para que las ayudas de movilidad sean reconocidas y acomodadas. Y sin embargo, el oficial Brennan en 2024 no sabía que un bastón blanco significa ceguera. No reconoció el símbolo más universalmente entendido de pérdida de visión. No entendió que exigir que alguien entregue su bastón es funcionalmente idéntico a exigir que acepte la indefensión. Eso no es ignorancia individual, es fracaso institucional. Jerome Washington pagó el precio, traumatizado en una parada de autobús, criminalizado por ser ciego, obligado a defender su derecho a la independencia básica en público. La carrera de Kyle Brennan ha terminado. Esa es rendición de cuentas. La ciudad pagó $1.000.000. Eso es justicia. Pero el dinero no elimina el miedo. Los despidos no deshacen el daño psicológico. Y las reformas implementadas después de 13 quejas son reformas que llegaron 12 quejas tarde. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Los departamentos finalmente harán obligatoria la concienciación sobre discapacidad antes de que los oficiales patrullen solos? ¿Tratarán finalmente la tercera queja con la seriedad de la 13ª? ¿Entenderán finalmente que el perfilamiento se extiende más allá de la raza para incluir cualquier característica que haga que alguien parezca diferente, amenazador o otro para oficiales entrenados para ver peligro en todas partes? Porque si no, arreglamos el sistema que permitió a Kyle Brennan patrullar a través de 13 quejas si no abordamos la cultura que trata la discapacidad como engaño, en lugar de diversidad. Entonces, simplemente estaremos esperando al próximo oficial, la próxima víctima, la próxima persona ciega detenida por sostener un bastón. Comenta si esto debería ser ley federal. Cualquier oficial que detenga a alguien por usar una ayuda de discapacidad protegida federalmente enfrentará desertificación inmediata y permanente, sin reentrenamiento, sin apelaciones, despido automático. Y si crees que estas historias importan, si piensas que la concienciación crea rendición de cuentas y la rendición de cuentas crea cambio, entonces presiona ese botón de suscripción porque continuaremos exponiendo estos patrones. Continuaremos exigiendo un mejor trato. Continuaremos luchando por los discapacitados, los marginados, las personas que merecen existir sin miedo. Esto no se trata solo de un oficial o un hombre ciego.